7. Bueno, vamos a continuar entonces con este estudio que vamos haciendo, ¿no? Si bien en la clase práctica le vamos presentando los distintos componentes que vamos a necesitar, ¿no? Para resolver los problemas. La idea es que que vayan quedando claros para que ustedes los tengan a mano y puedan con ello estudiarlo, tenerlo presente y de esa manera, bueno, tener una metodología para resolver los problemas. Eh, ahora voy a mostrar la presentación, por favor díganme si lo ven correctamente. Sí, se ve. Sí, sí, se ve bien. Si se ve bien. Ok. Ahí vamos. Entonces, más o menos la lista de componentes es esta. Bien, nosotros la que hemos venido desarrollando, algunas faltan, algunas las vamos a nombrar hoy, las vamos a ver un poquito más. Determinación de par impar, determinación de divisores, de múltiplos, divisible. ¿Sí? Hemos visto también en la clase anterior las diferentes formas de hacer el promedio y porcentaje de acuerdo a si la entrada era incondicional o condicional. Hemos visto cómo se usa la variable bandera y con eso hemos sacado una nueva versión del número primo. Bien, eh, que usa un ciclo condicional, no una entrada condicional, sino un ciclo condicional y una bandera. También habíamos dado el ejemplo ante la pregunta de cómo invertir un número, que serían los ¿cómo podemos decir? Los componentes que nos faltan, estos últimos, que lo vamos a dejar planteado, pero también lo vamos a ver cómo se lo va haciendo el PCIN para no hacer el diagrama a mano. ¿En qué nos ayuda el PCIN? Que creo que es lo que están utilizando en las otras clases prácticas, ¿verdad? ¿Ustedes lo están usando? Ya alguien me preguntó, no sé si alguien más lo está usando. Bueno, vamos entonces a ver estos últimos modelos. Bien, este es el que planteamos la clase anterior al finalizar de cómo invertir un número. Fíjense, la idea es dado un número entero, ¿sí? Conseguir o formar el número que sea que tenga los dígitos invertidos. Fíjense, tenemos el número X, el dato de entrada, y la salida va a ser el invertido. Ahora, este diagrama para resolver o lograr invertir un número, los dígitos de un número, bien, usa un diagrama ya conocido que habíamos visto la vez anterior. Ustedes al ver aquí la parte del ciclo deberían reconocer la descomposición en dígitos, ¿sí? En la condición del ciclo con x distinto de 0, usando la operación mod 10 y la operación div 10. Bien, el mod 10 es para sacar el último dígito de x y lo guardamos en una variable d, y el div 10 justamente guardando el resultado, esto me da el cociente y lo guardábamos de nuevo en la variable x. Entonces estábamos haciendo el efecto de quitar ese dígito que habíamos calculado en el paso anterior. Entonces de esa manera actualizamos y por así decirlo lo quitábamos. Y luego el invertido se va formando de una forma de acumulación, digamos. ¿Ven? Tenemos el invertido más el dígito y eso se vuelve a guardar en la variable invertido. Eso es similar al acumulador. Si esto lo hago aquí antes del ciclo, fuera del ciclo, le inicializamos en 0. Bien, entonces ahí tenemos prácticamente dos de los diagramas que hemos utilizado o aprendido o visto en las clases anteriores.
¿no? El acumulador, un componente sencillo, básico, y ya la descomposición en dígitos. Ahora, ¿cuál era la novedad? Que no solamente íbamos a acumular, sino que necesitamos ir desplazando el número, los números que íbamos consiguiendo, porque si yo acumulaba, recordábamos, sumábamos dígito con dígito, pero aquí lo que logramos es un desplazamiento hacia la izquierda, multiplicando por la unidad seguida de 0. Bueno, al finalizar esto, teníamos la variable en la variable INB el número invertido. Bueno, este sería ahora, y sobre esto también, ¿por qué habíamos hablado en la clase anterior? Porque sobre esto ya podíamos hacer una pregunta en vez de mostrar aquí abajo para saber si un número era capicúa. ¿Cuál es la diferencia? Mejor dicho, ¿cuál es la característica? Que el número capicúa se lee de izquierda a derecha de igual manera. Pero bueno, nosotros con nuestros ojos lo vemos, pero la computadora no tiene ojos para ver. Lo que tiene la computadora es la posibilidad de hacer operaciones matemáticas, como estamos haciendo aquí, más rápido que nosotros, y comparaciones, ¿sí? Operaciones lógicas. Y por lo tanto, el capicúa podríamos decir que sería cuando el número original con su invertido son iguales. Bueno, esa es la idea con el invertido, y bueno, mostrarle cómo podemos hacer esto en PCInt para tener ya una prueba de escritorio. Entonces se supone, bueno, ustedes en la página, accediendo a la página de PCInt, pueden bajar como les digamos, la versión de instalación, ¿sí? En la página, lo buscamos en Google, tiene su página de descarga. Lo interesante y lo bueno es que es un software argentino, bien, en su momento creo que le sirvió de tesis para recibirse a un estudiante. Ahora sí no recuerdo si es de Corrientes o de Santa Fe. Ya ahora es profesor, ya tiene varios años. Y acá tienen las distintas versiones para descargar e instalar. Bien, tienen las versiones para Windows, la versión para Mac y las versiones para Linux. Bueno, como habrán notado, yo estoy trabajando sobre una distribución de Linux. Ya lo tengo instalado. Voy al menú y tenemos tenemos aquí la interfaz de PCInt. Bien, ¿para qué sirve PCInt? PCInt significa pseudo intérprete. Entonces nos da la posibilidad de escribir el algoritmo en forma textual, pero para poder hacer que funcione necesitaríamos saber cómo se escriben la entrada, la salida, la asignación. Pero bueno, como recién estamos comenzando y la idea es que sea algo más intuitivo o gráfico, usamos nosotros la versión la versión gráfica, digamos, con el diagrama. Fíjense, tengo aquí para dibujar el botón para dibujar el diagrama. Bien, ahora puede que la primera vez no le salga el diagrama con cuadros. Fíjense aquí a la derecha tenemos los diagramas de bloque. Entonces puede que le salga la otra versión, esta, con flechitas. Bien, bueno, acá me siguen saliendo los anteriores, pero esta de acá son el diagrama de flujo. ¿Cómo hacemos para que trabajemos directamente con los diagramas de bloque? Ustedes en el menú configurar tienen ahí la posibilidad de utilizar diagramas NS, es lo que comúnmente se llama, nosotros le llamamos diagramas de bloque. Bien, teniendo activada esta opción en el menú configurar, ustedes van a tener la posibilidad justamente de usar los diagramas de bloque que estamos
viendo en nuestra materia. Ahora, fíjense, entonces, vamos a hacer el diagrama que tenemos para invertir un número. Entonces, esto siempre va a tener un bloque de inicio donde uno va a colocar el nombre, ¿sí? Haciendo doble clic pueden comenzar a escribir. No están todas las opciones habilitadas, así que haciendo un clic afuera, mejor dicho, pulsando enter, terminamos de introducir el texto dentro del diagrama. Vamos a, bueno, ¿qué es lo que decíamos? Necesitamos ingresar el valor de X. Bien, el bloque de entrada es este que se llama leer. Bien, y el bloque de salida, escribir. ¿Por qué leer y por qué escribir? ¿Acaso no soy yo el que leo y no soy yo el que escribo? ¿No se supone que cuando me piden los datos yo voy a escribirlo? Bien, recuerden que lo tenemos que asociar a que es la computadora quien resuelve o ejecuta o va a hacer el paso a paso del algoritmo. Entonces es la computadora la que va a leer, es la computadora la que va a escribir en pantalla. Cuando la computadora dice leer, sería para nosotros ingresar datos. Bien, vamos a leer X, terminamos con enter y luego hagamos el componente que nos acordamos, ¿sí? El componente de separar los dígitos de X. Bien, entonces necesitamos un ciclo mientras, es el ciclo condicionado. ¿Y cuál era la condición? Mientras X sea distinto de 0. Enter. Ahí terminamos de escribir. El distinto, bueno, se escribe con estos símbolos mayor y menor, así con la enfrentados, la parte abierta, digamos, de los símbolos. Y a continuación, ¿qué hacíamos? A continuación hacíamos una asignación por la cual nosotros se calculaba, no se quitaba, ¿no? Se calculaba el dígito menos significativo con la operación mod. Entonces uso el bloque de asignación. Tengo que lograr ubicarlo con el ratón en donde corresponde. Entonces tengo mi variable d que va a guardar la operación entre x, el cálculo que hace x mod 10, que me va a devolver el último dígito. Bien, termino de escribir con enter. Siempre puedo con la ruedita acercar, alejarme, mover el diagrama para que se vea bien, y puedo arrastrar para ubicarlo. Bien, a continuación hacíamos la actualización de la variable x. Bien, lo ubicamos, a ver, esto al principio igual, escribo y después lo muevo de lugar. Actualizamos el valor de x haciendo la operación div. Enter. Ahora sí, ya que lo tengo ubicado, intercambio en el lugar que corresponde. Ahora, fíjense que los valores numéricos van teniendo un color. Los operadores, fíjense, el signo igual en este caso de asignación tiene un color, el distinto tiene otro color, mod tiene color y div tiene otro color. Bien, vamos a hacerlo como nosotros sabemos, y si encontramos algún error vamos a tener que recurrir a la ayuda para saber cómo se escribe en esta herramienta de diagramación lo que nosotros hacemos a mano. Bien, por ahora sigamos así. Y a continuación hacíamos la salida, que es el bloque escribir el dígito D. Ok, pulsamos enter y tendríamos nuestro primer algoritmo escrito. Entonces, nos fijamos en los botones que tenemos aquí arriba. El botón verde es el botón para ejecutarlo de una vez. El botón este que tiene como huellitas es para ir paso a paso. Bien,
Entonces vamos a probar con el botón play, por decirlo así, a ver qué nos dice, y me marca justamente un bloque donde hay un error. Si me dirijo el puntero a donde está la X, me sale en la línea de abajo. ¿Qué es lo que pasa? Falta operador o coma entre operando. Bien, es el error. ¿Sí? ¿Qué pasó? El div no lo conoce. Bien, entonces esta operación no sabe realizarla. Bueno, vamos con al botón de ayuda. Tenemos acá el botón de ayuda. Se va a abrir una ventana, una ayuda mínima, pero que bueno, es como tenemos que hacer con todas las materias, digamos, de matemática, de cualquier otra. Ante la duda, recurrir a la bibliografía. Entonces, y vemos que la ayuda está organizada bien y la podemos navegar fácilmente. Lo que nosotros necesitamos encontrar son los operadores, ¿sí? O las operaciones que hay. Funciones, estructura de control, acciones secuenciales, expresiones. Acá está, operadores. Fíjense, y acá entran todos los operadores. Cómo escribo mayor, cómo escribo menor, cómo escribo igual, cómo escribo distinto, lo que yo ya le había adelantado. Bien. Operadores lógicos, podemos usar la I mayúscula o el ampersand. Nosotros en papel tenemos la B, por así decirlo, corta, dada vuelta, invertida. La O con una barrita vertical o la O mayúscula. Y bueno, esta es la negación que todavía no hemos visto. Bien. Y tenemos acá porcentaje o mod, que es el resto de la división entera. Ok, no tenemos, por lo menos aquí, no tenemos la operación div. No nos aparece la operación div. Bueno, sigamos por acá leyendo. Entonces vamos a ir a buscar funciones. Bien, en funciones tenemos, para encontrar la raíz cuadrada, podemos usar raíz de x, valor absoluto, logaritmo, función exponencial. Seguimos buscando parte entera de x. Bien, eso nos puede ayudar. ¿Por qué parte entera? Porque al dividir un número, recuerden, si la división entera, ¿qué es lo que sucedía? Solamente tomábamos el cociente, la parte entera, la división se detenía y no seguíamos sacando dígitos decimales. Entonces esta función trunc nos va a ayudar para hacer el operador div que tenemos nosotros en el papel. Bien, entonces volvamos a la ventana. Nadie preguntó nada. Bueno, volvamos a la ventana donde estábamos haciendo el diagrama. Acá. Bien, acá se está escribiendo. Voy a cerrar la ayuda. Entonces trunc. Entonces acá vamos a hacer doble clic y entonces en vez de hacer div vamos a hacer x dividido 10. Esto me daría una cifra con decimales. Bien, pero al poner trunc y encerrar entre paréntesis la división, entonces obtendría justamente la parte entera de esta división, o sea, el cociente de la división entera. Bien, fíjense que ya los operadores están apareciendo en azul. Bien, entonces esto estaría bien escrito. Vamos a hacer clic en el botón de ejecución, se dice, y nos aparece una ventanita donde vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Tenemos que aparece un cursor. Vamos a ver si lo podemos agrandar. Sí, ahí está, ahí se ve mejor. Y abajo me dice está en la línea 2 de instrucciones, o sea,
esta es la 1, donde dice el nombre del algoritmo. Estamos en la línea 2 que dice leer X, o sea, la computadora está esperando que nosotros ingresemos un dato. Tiene que ser, pongamos 1, 2, 3. ¿Bien? Pulsamos, terminamos el ingreso con la tecla Enter. Y fíjense, terminó la ejecución. La salida fue escribir D, mostró el 3, que era el último dígito, el menos significativo. Después mostró el 2 y después mostró el 1. ¿Bien? Ahí tenemos entonces el algoritmo invertir. Y probado, digamos, con esta herramienta. Con Enter se cierra la ventana. Bien. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que queríamos hacer? Perdón. Lo único que no invertimos todavía. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Queríamos justamente invertir el número X. Hasta ahora solamente hemos puesto el diagrama que nosotros conocemos, que ya estudiamos, de cómo sacar los dígitos de un número. Bien, entonces dijimos que para invertir un número, si nosotros hacemos los ejemplos numéricos, nos vamos a dar cuenta que se va haciendo una acumulación. Entonces necesitamos un acumulador. Sabemos que para usar el acumulador necesitamos dos bloques. Primero, y el primero sería que comience en 0. Y ese acumulador no lo vamos a llamar AQ ni S, sino que le vamos a llamar lo que representa para nosotros, ¿sí? Que va a ser el número invertido. Termino de escribir con Enter. Ahora, ¿dónde se va a hacer la acumulación? Dentro del ciclo, cada vez que obtenga un dígito, lo voy a ir acumulando. Bien, entonces este bloque para escribir D no lo necesito acá, lo necesitaré afuera. Y necesitaré un bloque de asignación debajo del trunc de x dividido 10. Y entonces la acumulación se escribe, si coloco de esta manera, no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque iba a sumar la primera vez un dígito, invertido venía en 0, la siguiente vez iba a calcular un nuevo dígito, iba a tener el dígito anterior con el segundo dígito, y en vez de ir desplazando los números, iba a estar haciendo justamente una acumulación normal, común. Pero yo lo que necesito es que el dígito anterior se desplace hacia la izquierda, y eso se logra haciendo la multiplicación de lo que se va acumulando por 10. ¿Por qué por 10? Porque yo lo desplazo a un lugar y ese lugar lo ocupa el dígito que nosotros calculamos. Bien, Enter. ¿Qué más faltaría? Faltaría justamente mostrar el dígito, perdón, el número invertido, el resultado final. Bueno, termino de escribir con Enter y ejecutamos. Me voy a poner al costadito esta ventana y vamos a hacer la ejecución. Bien, lo vamos a agrandar un poquito para que se vea bien, mejor. Entonces me dice que estoy en la línea 2. Bueno, ingresemos 1, 2, 3, Enter, ejecución finalizada, y me devuelve el 3, 2, 1. Excelente, muy bien. Entonces ahí tenemos el algoritmo para invertir. Exactamente, y hemos ocupado un acumulador. Ok, entonces esto es interesante, digamos, esta herramienta, y por la que le estamos diciendo también para que sea más visible, ahora que lo hacemos con la pantalla compartida, y el diagrama pueda quedar un poco más entendible, y ustedes también puedan hacer la prueba de una forma más rápida o más automática, digamos. Bien, pero para que funcione esto nos puede dar algunos errores porque algo está mal escrito.
hay que tener mucho cuidado, digamos, ¿no? Entonces va a tener sus restricciones, pero poco a poco las vamos a ir descubriendo. Si alguno se traba mucho con esto, digamos, vale todavía el papel, ¿no? Vale el papel, pero en esta primera semana, digamos, se podría contemplar de que lo presenten en papel todavía, pero en la segunda semana, perdón, la tercera semana ya, donde van a presentar los últimos ejercicios, ya todos con esta herramienta. Pero bueno, Lucas ya preguntó, no sé si alguien más lo está usando o alguien no lo está usando. Espero que lo puedan ponerse al día. Bueno, ¿cómo volvemos? ¿Cómo se guarda esto? Fíjense que aquí hay un botón guardar, un botón de disquete, que bueno, lo que son, ya tenemos algunos años en computación, sabemos que era para guardar. Ahora en los programas sale un icono de un pendrive, ¿no? Porque es lo que se usa para llevar los archivos. Antes eran estos disquecitos de que no tenían más que 1 mega. Fíjense que acá le da las características, bueno, van a incluir los comentarios, etcétera, las opciones. Esto le va a generar una imagen, un archivo de imagen, bien. Lo que ustedes van a enviar es el archivo del algoritmo, no el archivo de imagen. Fíjense, porque voy a hacer clic en guardar, bien, lo voy a poner en el escritorio. Bien, fíjense la extensión del archivo, es un archivo PNG. Bueno, acá le pongamos invertir. Bien, eso es una imagen. Clic en guardar. Se guardó el diagrama, pero es una imagen. ¿Cuál es el problema de la imagen? Que no vamos a poder modificarlo. Entonces, para guardar el algoritmo y poder después trabajarlo, modificarlo, vamos a hacer clic en el botón aquí de la X, que es de cerrar. Y fíjense que automáticamente, bueno, volvemos a la ventana anterior. Voy a agrandar esto un poquito. Y este es el algoritmo, ¿sí? En un código muy interesante para conocer. Ustedes sabiendo escribir esto, se genera a partir de esto se genera el diagrama, o hacen el diagrama y a partir de eso se genera esto. Esto es texto, pero con, por así decirlo, instrucciones. Uy, no sé qué me pasó, se borró. Bueno, vamos a hacer clic en deshacer. Es un editor como un blog de nota, pero que resalta las palabras, se dice reservada, o sea, el lenguaje con el que está escrito. Para esto se sigue una serie de reglas, que es lo que ustedes van a ver después en la materia de programación, con un lenguaje ya real, digamos. Este es un lenguaje de enseñanza. Un lenguaje real, quiero decir, de que se utiliza justamente en el desarrollo de software. Bien, entonces ya teniendo el pseudocódigo, bien, vamos a utilizar el botón para guardar. Voy a ir de nuevo al desktop, voy a ir al escritorio. Fíjense, y lo único que le ponemos un nombre, guardamos. Aquí arribita aparece el archivo, no sé si lo logran ver. Acá aparece también en el historial del menú archivo. Fíjense que dice el nombre que le puse y la extensión, ¿sí? Tiene un punto PSC, por eso dice va a decir en la tarea que ustedes van a tener que hacer la entrega, archivo PSC, o sea, es este. Y este archivo ustedes lo voy a cerrar acá y ustedes lo pueden ver en cualquier blog de notas. ¿Dónde está? Invertir. Acá está el invertir, fíjense, lo voy a hacer clic derecho, lo voy a abrir con el blog de nota que tengo acá en esta distribución GNU Linux, y ahí está. ¿Ven? Interesante. Bueno, cierro esto, descartar cambios, vamos a volver al PCIN, lo vamos a abrir.
Bien, y sobre esto vamos a trabajar, ahora lo vamos a guardar con otro nombre, porque sobre esto decíamos, sabiendo hacer la inversión de un número, sabiendo invertirlo, podemos hacer el de Capicúa. Entonces voy a guardar como y ponemos acá Capicúa. Guardo y vamos al diagrama a modificarlo. Bien, ya lo tengo con otro nombre, le vamos a cambiar el nombre acá también. No se selecciona cuando le hacen doble clic, por eso digo es básica el ingreso. El algoritmo Capicúa. Termino con Enter. Vamos a maximizar la ventana. Ahí está. Ok. Entonces es como que si yo ya hubiera hecho todo el transcripto, todo, digamos, todo el diagrama para invertir. Entonces, ¿cuándo un número es Capicúa? Cuando ese número X es igual al invertido. Bien, o sea que a todo esto, en vez de mostrar el invertido, lo que yo necesito hacer es preguntar aquí en este último paso si ese es igual al número X. Entonces vamos a buscar aquí a la derecha el diagrama de alternativa. Acá lo tenemos, lo insertamos aquí al final y voy a preguntar, X es igual al invertido. Termino con Enter. Se la pregunta, por el sí voy a decir es Capicúa. Entonces me llevo este de escribir que ya no lo necesito allá. Lo vamos a poner por el sí. El cartelito va entre doble comilla, es Capicúa. Termino con Enter y ponemos otro mensaje por el camino del no, abro comilla, no es Capicúa. Termino con Enter. Bien. Y así quedaría nuestro algoritmo para hacer Capicúa. Y como les decía, en el papel ustedes hacen una primera versión, tienen que la segunda versión hacerlo a la par, digamos, para que ustedes puedan ver cómo van mejorando su algoritmo. Acá en la computadora no tenemos esa posibilidad, bien, o sea, por un lado ganamos rapidez en la ejecución, en la prueba de escritorio, pero y nos emocionamos más, digamos, pero por otro lado no vemos esa evolución que vemos en el papel, que hice primero esto pero no me funcionó, después hice esto y es diferente, y entonces yo creo que sí va a funcionar o me falta lo otro. Eso es lo que tiene el papel, ¿no? De bueno, para ir haciéndolo. Y bueno, ¿cuál es la otra dificultad en la computadora? Que si ustedes escriben mal algún símbolo, no va a andar. Y hasta que se den cuenta y se acostumbren y se familiaricen, le va a requerir tiempo también. Así que bueno, pero las dos posibilidades están. Vamos a ejecutar esto a ver si funciona. Vamos a poner un número que sea Capicúa y a ver qué pasa. No es Capicúa, pero hemos escrito todo. Hemos hecho el invertido, hemos preguntado al final si X es igual al invertido. Si eso me da que sí, tendría que ser Capicúa, y si me da que no, no es Capicúa. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien sabe cuál es el problema? ¿Alguien se anima a decirlo? Sí, profe, es que no actualiza, o sea, el X se actualizó, entonces el último X que tiene es el último dígito, el más significativo, entonces lo compara con ese. Bien. ¿Y cómo lo descubrieron? ¿No? A ver, lo dijo el profesor. Pero ¿cómo lo comprobaron? ¿Cómo podemos comprobar eso? No lo entendí. ¿Cómo? Eh,
esa es la respuesta, pero digamos, algunos que no esté convencido de esto, ¿cómo podría verificar eso? ¿Cómo podría saber que lo que el problema que está ocurriendo, que falta algo? Haciendo la prueba de escritorio. Muy bien, eso quería que me digan. Gracias. Haciendo una prueba de escritorio, exactamente. No, o sea, ¿cómo lo sacamos la duda? Con prueba de escritorio. Bueno, este programa también nos permite hacer prueba de escritorio. Y verifiquemos eso porque necesitamos, digamos, sacarnos la duda a ver qué es lo que está pasando. Pero la prueba de escritorio, acá lo que puedo hacer es ir ejecutando paso a paso con el botón de las huellitas, pero la prueba de escritorio se hace con el pseudocódigo. Entonces lo que voy a hacer es cerrar el diagrama para ver el pseudocódigo. ¿Ven? Ya está actualizado, fíjense. Entonces aquí, a ver dónde está. Aquí voy a correr esta barrita del Jitsi. Acá a la derecha tenemos la prueba de escritorio. Ok, fíjense que me apareció una barra aquí al final. Dice prueba de escritorio. No sé si lo ven bien. Es que está con el estilo oscuro. Vamos a ver si lo podemos cambiar al estilo fondo negro en el editor. Vamos a cambiar esto al que aparezca fondo. Ahí está. No sé si eso es mejor. Acá dice el pseudocódigo es correcto, presione F9 para ejecutarlo, dice en la parte de abajo, pero también podemos ir ejecutando paso a paso. Lo que tenemos aquí es un botón agregar, en la parte de la prueba de escritorio, es qué es lo que queremos ver. Vamos a agregar y yo quiero ver los valores que va tomando la variable X. Bien, cómo queda al final. Vamos a hacer clic en el botón de ir al primer paso. Bien, vamos a hacer clic, fíjense, avanzar un paso, me va marcando en qué parte del algoritmo estoy. Dice leer X, entonces yo sé que en ese momento tengo que ingresar un valor. No me sale, ¿no? A ver. Vamos a avanzar un paso. Ahí está, 525. Hago clic en la ventanita, termino con enter. Fíjense, X tiene el 525. Avanzamos un paso. Podríamos ver agregado acá las otras variables. Ya no me deja agregar variables. No. Así que al principio tengo que poner todas las variables, ¿bien? Que quiero ver los valores que van teniendo. Ok. Nos quedamos con X nada. Entonces avanzo. Ahora tenemos en X 52, distinto de 0, sí, saco el dígito, actualizo X, ahora está en 5. Bien, mayor distinto de 0, sí, lo saco. X ya quedó en 0, lo ven en el último renglón. Avanzo, 0 distinto de 0, no, salgo del ciclo y la pregunta, invertido, X es igual a invertido. Se supone que en invertido quedó el 525, pero en X quedó el valor 0. No quedó el más significativo. El X lo habíamos desarmado completamente. Entonces, como eso es falso, el mensaje de salida va a ser no es Capicúa. Bien, excelente. Entonces vamos a donde dice detener. Acá está el botón detener. Detenemos y fíjense entonces lo que nos faltó aquí. Con el botón agregar podemos ir colocando todas las variables, ¿no? El invertido, todas las que yo quiera ir viendo los valores. Fíjense cuando vaya haciendo la ejecución paso a paso con los botones que tenemos aquí a la derecha. Bueno, ya sabemos entonces, vamos a volver al diagrama. Ya sabemos cuál es el problema, o sea,
lo hemos verificado con la prueba de escritorio, de que x queda en 0. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Ese número original, x, aquí se desarma completamente. Entonces necesitaríamos resguardar el valor original para poder hacer, digamos, la comparación al final. Entonces, bueno, después de leer el valor de x, lo que vamos a hacer es, bueno, podemos tomar una valor auxiliar que guarde el valor de x. Termino de escribir con enter. Podría cambiar todos los x aquí por auxiliar, o directamente dejar que x se desarme y en la última pregunta, en vez de comparar el invertido con x, compararlo con auxiliar, porque quedó con el valor original. ¿Ven? Enter. Ya está. Vamos entonces a ver, ¿se ve ahí? No. Ahí sí se ve todavía. Vamos a ejecutar. Ponemos 525. Bueno, 252, perdón. Es Capicúa. Excelente. Fíjense que ahora sí funciona. Probemos con otro que no sea Capicúa. Aquí abajo a la derecha tenemos un botón reiniciar, o sea, para probar con otro caso de prueba. Ingreso 1, 2, 3, enter. No es Capicúa. Excelente. Bien. Bueno, cerramos esta ventana y ya nuestro algoritmo vemos que está funcionando. Entonces, aquí a lo mejor se le cambia el signo igual por flechita. Bien, en los bloques, solamente en los bloques de asignación. Y eso es lo que les decía yo en las primeras clases, de que en alguna bibliografía aparece la flechita, que es una forma de decir que el resultado de la operación se guarda en esa variable. Bien, así que bueno, es lo mismo, digamos, ténganlo en cuenta. Vamos a cerrar esto y ya automáticamente quedó modificado el pseudocódigo. Quito la prueba de escritorio y guardo. Ok, ya quedó guardado en el archivo Capicúa. Bien, interesante entonces esta herramienta PCIN, sobre todo también que sea una idea implementada, ¿no?, por un colega de aquí de nuestro país, ¿no? Pero lo están usando. Si ustedes buscan en YouTube, hay mucha gente que está usando esta herramienta para dar los primeros pasos de programación, así que los animamos también a poder usarlo. Bueno, volvamos entonces a invertir un número. Ya hemos resuelto también el problema de Capicúa, sabiendo hacer esta operación, digamos, sabiendo resolver este problema. Vamos a los últimos componentes. Los últimos componentes son buscar el mayor y el menor de una lista de valores. Bien, a ver cómo estamos. Bien, entonces esto también ya lo deben haber estudiado en la teoría. Así como lo estudian en la teoría, necesitan hacerle la prueba de escritorio para ver que funciona, pero los puse aquí a la par, así como ustedes lo tienen a la par, también lo van sacando en una hojita aparte para ir estudiándolo y teniéndolo a mano. Pero fíjense que son similares, ¿sí? ¿Dónde están las diferencias? Bueno, por empezar hay una variable que se llama mayor y acá se llama menor. Pero fíjense, seguimos los mismos pasos. Ingresamos la cantidad de número e ingresamos un número, también cantidad de número y un número x. ¿Por qué ingresamos un x fuera del ciclo incondicionado? Porque el primer valor de x, si estamos buscando el mayor, lo vamos a llamar como mayor. Bien, ya por lo general hacemos esto
con los números enteros y con los números también reales. Lo mismo pasa acá. Ingreso el primer valor de x porque necesito que ese primero llamarlo menor, por así decirlo, llamarlo, pero en realidad sabemos que x tiene un valor y la variable menor tiene el mismo valor que ingresó en x, bien, acá mayor. Por eso se hace un ciclo incondicionado que va desde el segundo número hasta n, bien, desde el segundo número hasta n, y dentro del ciclo incondicionado ingresamos el segundo valor de x, luego el tercero, luego el cuarto, el quinto y así. Ahora, la similitud, donde también va a cambiar la pregunta. La pregunta para cambiar quién es el mayor, ¿sí? Es esta de acá. Este valor de x que se ingresó, pregunto, ¿es mayor que el mayor? Si eso es verdad, entonces lo que hay en mayor ya no puede seguir siendo el mayor, sino que va a ser mayor el valor de x que acabamos de ingresar y que responde a verdadero a esta comparación. Bien, entonces es fácil, digamos, para estudiarlo, digamos, ¿cómo busco el mayor? Haciendo la pregunta x mayor que el mayor. Ya está, ya actualizo la variable mayor al nuevo valor de x. Bien, de la misma manera, cuando esté buscando el menor, la pregunta es: ¿x es menor que el menor? Si vamos por el sí, entonces ahí vamos a tener que actualizar en la variable menor al valor de x que nos dio salida por el sí en esta alternativa. Bien, bueno, como dice acá la nota, y ustedes lo están viendo, esto está con entrada incondicionada. Y recuerden que en la mayoría de estos algoritmos básicos, digamos, también tienen su versión condicionada. Bien, versión condicionada, o sea, de entrada condicionada, porque cuando lo usamos, cuando no conocemos la cantidad de números que se van a trabajar. Bien, la cantidad, acá sabemos que son nx, n valores, n números que de una lista y de la cual nosotros estamos buscando el mayor o el menor. Pero puede ocurrir que el otro caso, que no sepamos cuántos números van a ser. Bueno, entonces, digamos, bien, según lo visto en la clase anterior, deberíamos ser capaces de contemplar esa situación rápidamente. Bien, pero vamos al PC. ¿Dónde está el PC? Que no lo veo. Ahí, al final. Bueno, vamos a hacer uno nuevo. Vamos al diagrama. Bien, vamos a escribir entonces. Es cierto que no funciona el seleccionar acá. Vamos a buscar el mayor. Esto va a ser versión condicionada. Podemos usar sin guión bajo. Versión, vamos a poner acá con entrada condicionada. No, versión condicionada. Ok, enter. Entonces vamos a necesitar un ciclo. Bien, ¿qué hacíamos nosotros con el ciclo? Bueno, dejémoslo ahí, ciclo, enter. Vamos a necesitar en el ingreso condicionado, que es lo que hacíamos. El primer valor de x se ingresaba fuera del ciclo. Bien, ¿y qué más? El siguiente valor de x se ingresa al final del ciclo. Vamos a poner acá dentro del ciclo, se deja, ahí está, ahí está. Esa era una de las situaciones, ¿verdad? ¿Y qué pasaba?
lo que necesitábamos era saber qué tipo de valores eran esos números X. Bien, yo estoy buscando el mayor. Supongamos que si son números naturales, entonces como no sé la cantidad de números que voy a poner, sí o sí al final tiene que ingresar un número de finalización de ingreso, digamos, ¿no? O sea, un valor que no cumpla la característica de los que tienen la lista. Bueno, supongamos que son números naturales, entonces la condición sería que x sea mayor que 0. ¿Ven? Así que si ingresa un negativo o un 0, dejamos de hacer el ingreso. Bien, ahí está el ingreso condicionado. Es lo que nosotros sabemos hacer. Ahora, el algoritmo para buscar el mayor, ¿cómo es? A ver, repasemos. Entonces acá dice, este n no lo tengo. O sea que acá dice que voy, el primer valor de x va a ser mi mayor. Muy bien. Y luego tengo que, fíjense que este ingreso pasó al final. Y primero tiene que estar la alternativa. Estoy buscando el mayor, x mayor que el mayor. Lo hagamos. Entonces vamos a asignar, como x es este x que ingresé el primero, ponemos mayor guarda el valor de x. Y la pregunta para buscar el mayor, antes estaba debajo del ingreso de x en el ciclo, ahora va a estar arriba. Entonces preguntamos, x es mayor que el mayor, enter. Si eso me da que sí, entonces tenemos un nuevo mayor. Por el sí hacemos la asignación. Mi nuevo mayor, mejor dicho, ahora mayor va a guardar el valor de x. Bueno, y al final tendríamos que escribir el mayor. Termino de escribir enter. Ustedes recuerden que si el bloque se suelta, ustedes para moverlo tienen que ir a la mitad del bloque, hacer un clic izquierdo y arrastrarlo al lugar que corresponde, en este caso afuera. Bien, a ver qué pasa. Entonces acá leo el primer valor de x, aquí ese valor de x va a ser el mayor. Mientras x sea mayor que 0, voy a preguntar x mayor que mayor, y si tiene el mismo valor no va a ser mayor, entonces va a venir por el no. Luego acá se lee un nuevo valor de x, vamos arriba a la condición del ciclo, x es positivo, o sea es natural, sí, supongamos que sí, entonces buscamos acá la alternativa, pregunta si es mayor que mayor, si sale por el sí, el nuevo mayor va a ser este x que se ingresó. Bueno, parece que funciona. Vamos a hacer la ejecución, se dice, de este algoritmo. Bien, ¿en qué paso estoy? En el 2. Bueno, supongamos que tenemos al principio, ingresamos un 10. Bien, ahora no mostró nada, ¿no? Pero estamos en la línea 8. ¿Dónde dice la línea 8? Creo que es esta. Bien, si yo estoy en la duda, digamos, de en qué parte del algoritmo estoy, porque en este caso no me va a mostrar nada hasta el final, lo que yo puedo hacer es ejecutar paso a paso. Bien, entonces fíjense, me va a ir indicando en qué paso estoy, y ya no estoy con la duda. Entonces hago clic en la ventanita donde tengo que ingresar los datos, 10. Fíjense, ahora está comparando. Bien, y otra vez me dio el cursor, quiere decir que puedo ingresar un nuevo valor, 5. Está en el ciclo, hace la pregunta, y cuando ponga el cursor quiere decir que tengo que ingresar un nuevo valor, 20. Condición del ciclo,
actualizó el mayor, fíjense, pongamos un 3. Condición del ciclo, alternativa, no mostró nada, o sea, se fue por el camino del no, y luego me está pidiendo que ingrese un valor de x. Ahora pongámosle 0, que sería el final de la entrada, el fin de ingreso, digamos. 0. Bien, y se fue a escribir el mayor es el 20. Bien, entonces ahí tenemos también una forma de ejecutar paso a paso con el algoritmo para saber dónde está, digamos, ¿no? Dónde, en qué bloque se está haciendo, porque no muestra nada, solo muestra, vemos lo que uno ingresa, vemos lo que se ingresa y vemos lo que es la salida. El resto es proceso y lo hace la computadora, digamos, internamente. Bueno, de la misma manera podemos hacer el algoritmo para buscar el menor, la versión justamente con entrada condicionada. ¿Bien? Pero teniendo estudiado cómo se hace la entrada condicionada, ustedes lo pueden aplicar en cualquier tipo de problema. Esa es la idea. Por eso lo hemos planteado para que puedan hacer ese pasaje, puedan hacer, como les decía al principio, ustedes van a tener un problema y lo van a querer plantear con la entrada incondicionada, ¿sí? Así que no hay problema, háganlo con incondicionada, relean el enunciado, y si encuentro que no está la cantidad de veces que se repite, transformamos ese ciclo incondicionado en ciclo condicionado, si entrada en entrada condicionada. Bien, vamos a guardar este archivito. Recuerden, es un archivito, solamente pongo el nombre, ya automáticamente le va a poner la extensión PSC. Ok, bien, volvamos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. En el chat alguien escribió: ¿eso es solo para números que no tienen dígitos iguales o iguales a 0, que no? Sí, exactamente, lo que acabamos de hacer, pero a ver, ¿a qué le escribió eso? 1640, sí, estábamos haciendo el diagrama para números, en este caso naturales. Recuerden que cuando hacen la entrada condicionada tienen que ver cuál es qué tipo de números tienen, ¿no? Bueno, entonces componentes, el menor sería similar, queda para que lo practiquen, lo estudien, lo prueben, le hagan la prueba de escritorio manual en papel y la automática haciéndolo con el PCI. Entonces ya como que estamos completando las fases. Bien, la primera, que en algunos casos, para hacer más rápido y ver los componentes, yo no hice la entrada, la salida, las condiciones, ¿no? Los casos de prueba, con tal de que podamos avanzar. Pero ustedes en cada problema, ya lo vamos a hacer ahora, tenemos que siempre aplicar lo que hemos visto, ¿no?, en el práctico anterior, sobre reconocer los términos, buscar la entrada, la salida, condiciones, los ejemplos, casos de prueba. Entonces en este momento estamos ya justamente terminando de conocer los componentes, porque yo después que comprendí el problema, lo que tengo que hacer es diseñar un plan. Eso significa que reviso, me fijo qué parte del problema ya lo sé hacer, qué parte del problema ya conozco. Y si lo conozco, quiere decir que hay un diagrama que yo ya estudié, ya me lo dieron, ya le hice la prueba de escritorio, ya estoy seguro que funciona. Entonces voy a traerlo a la vista, repaso, yo hago esto, pero ahora me piden otra cosa adicional, es lo que le decíamos al principio, que se van combinando los problemas. Bien, por eso los diagramas se van a hacer un poquito más extensos, pero es fundamental que ustedes identifiquen los componentes.
Entonces con eso yo ya puedo armar el algoritmo y lo voy a armar más rápido, con menos errores, ¿sí? No vamos a reinventar la rueda salvo que el problema sea algo totalmente nuevo que no entra dentro de los componentes, digamos. Es como si estuviéramos jugando con los bloquecitos que usábamos de niño, ¿no? Para armar la casita, para armar un auto, para armar un castillo, no sé. Esa es la idea. Pero obviamente acá no solo no se encastra uno detrás de otro, sino que se van mezclando, digamos. Eso también ténganlo en cuenta. No va uno después de otro. Quizá ahora lo vamos a enumerar, pero en realidad van mezclados. Bien. En alguna parte se modifica, pero la idea principal es la que subsiste y nos ayuda a resolver el problema más complejo. Bien, entonces veamos un ejemplo, este del trabajo práctico. Dada una lista de números naturales, indicar la cantidad de dígitos del menor. No sé si alguien ya lo habrá resuelto. Si no lo he resuelto, no hay problema, pero ¿cuál era el primer paso a dar? Identificar los términos. Bien. Y encontrar, yo le decía, la salida. ¿Cuál es la salida de esto? A ver si alguno se anima a decirlo. Escuchamos. Hola, hola, ¿están por ahí? La cantidad de dígitos del menor, o sea, que compara todos los números, ve cuál es el menor y ve cuántos dígitos tiene. Muy bien, lo que acabas de decir es todo lo que hay que hacer. Y vamos por parte. ¿Cuál es la salida? Solamente la salida. Vos me explicaste todo. Está bien, está correcto. El dígito, los dígitos. Cantidad de dígitos. Muy bien, cantidad de dígitos, excelente. Esa es la salida, es una cantidad. ¿De qué? De dígitos. O bien, cuando yo encuentre esa palabra, ya también empiezo a pensar ¿en qué? De lo que hemos visto hasta ahora, cantidad, para saber la cantidad que usamos. Un contador. Exacto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, un contador, ahí está, ya tenemos. Y eso yo lo puedo ir anotando. Bien. Veamos. Necesitamos un contador. Ahora, eso los dedujimos por la salida. Ahora vamos por la entrada. Para saber la cantidad de dígitos del menor, bien, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué datos? ¿Cuáles van a ser los datos de entrada? ¿Cuáles son los datos de entrada? Lista de números naturales. Los n números. N número. Bien, pero recuerden, ¿sí? Serían los datos de entrada, hay que dividirlo en este caso en dos partes. Por un lado están los números naturales y por otro lado está la cantidad de números naturales. Bien, parece todo junto, pero cuando vamos nosotros a escribir el diagrama vamos a usar dos variables. En la X, como lo venimos haciendo, ustedes pueden usar otra variable también, van a ir cada número natural. Y la cantidad de esos números naturales va a ir en la variable n. Bien. Ahora, ya sabemos que en la salida vamos a mostrar un contador. Y en la entrada, ahora ya sabemos que tenemos números naturales y conocemos la cantidad de esos números naturales. Entonces, ¿qué componente, o mejor dicho, como estamos hablando de la entrada,
¿Qué tipo de entrada vamos a usar? Entrada, hay dos, ¿no? Las que hemos visto. ¿Cuál es? ¿Cuál es la entrada que vamos a usar? ¿Cómo se van a ingresar los datos, esos números naturales? Escucho. ¿Era entrada condicionada o entrada incondicionada? ¿Cuál de las dos? Incondicionada. Muy bien. ¿Ven? O sea, si ustedes han estudiado y tienen la lista de componentes y empiezan a asociar en qué momento lo ocupan, ya tienen, van teniendo el diagrama así por parte, la van teniendo. Eso que estamos diciendo ahora, ustedes lo tienen que ir anotando para que no se olviden, lo van anotando en la hojita. Digo, güey, necesito contador, necesito entrada incondicionada. Bien. Ahora, ¿qué más necesitamos? Ya lo había dicho el compañero ahí al principio, ¿no? Bueno, esa cantidad de dígitos de los n números naturales que van a ingresar, que vamos a trabajar, ¿es de cada uno de ellos? ¿Es de alguno en particular? ¿De cuál de ellos es? Dice ahí, del menor. Exactamente, gracias. Entonces, si me están diciendo que del menor de esos n números naturales yo tengo que hacer algo, tengo que encontrar ese menor, ¿verdad? O sea que voy a usar el algoritmo para buscar el menor. Bueno, lo que yo le dije ahora en palabra, básicamente es lo que ustedes van analizando y tienen que ir anotando bien. Voy a necesitar un contador, voy a hacer una entrada o ingreso incondicionado. Me dice dígitos. Cuando me dice cantidad de dígitos, aparte de contador, tengo que separar los dígitos, ¿bien? Ese es otro componente. Pero ¿de quién va a ser esos dígitos, cantidad de dígitos? Del menor. Tenemos que buscar el menor. Fíjense, 4 diagramas que hemos visto. Básicamente, bueno, en realidad ingreso incondicionado no es un diagrama completo, sino que es una forma, ¿sí? Cómo se hace. El contador también no es un diagrama completo, son 2 bloques. Pero separación de dígito y determinación del menor sí que son diagramas completos que hemos visto. Pero fíjense, estas 4 componentes tenemos que ser capaces de unirlos, combinarlos para resolver el problema. Entonces, si ustedes ya lo han estudiado, le va a salir más rápido. Bueno, una primera lectura, podemos nosotros anotar los componentes que voy deduciendo de la entrada, la salida y de lo que hay en medio en el proceso. Bien, me puedo plantear, como decíamos siempre, un caso de prueba. Ahora lo vamos a dejar para la prueba de escritorio, porque básicamente estamos entendiendo de qué se trata. Bien, pero si no, números, operaciones y encontrar la iteración y encontrar la fórmula, como se dice. Ok, con una segunda lectura vamos a ser capaces de ver el orden que hay, porque nosotros, bueno, acá sale contador en segundo lugar, pero lo habíamos descubierto primero al analizar cuál era la salida. Bien, entonces, bueno, sabemos que primero vamos a tener que empezar con el ingreso incondicionado. Luego o en medio de hacer el ingreso incondicionado, porque esto va todo junto, vamos a tener que buscar el menor. Cuando encuentre el menor, voy a separar sus dígitos para contarlos, bien, y ahí tenemos el problema resuelto. Bien, yo lo tengo a continuación en diagrama de bloque, pero lo hagamos en PCIN ya que habíamos comenzado con él. Ahora déjenme ver el tiempo, cómo estamos. Sí hay tiempo. Entonces, procedamos. Este es el problema, le digo el número 17.
en la edición del trabajo práctico de este año. Bien, ahí está. Entonces escribimos acá. Eso, el tema va a ser ahora cómo van a mandar el archivo, ¿verdad? Entonces, como le podemos poner acá nuestras iniciales, le voy a poner BL, mis iniciales. Vamos a poner acá, estamos en el trabajo práctico 6-ejercicio 17. Bien, esa sería la idea, la forma de poner, de nombrar el archivo que vamos a mandar. Bien, iniciales, guión bajo, el trabajo práctico número 6, guión bajo, y el número de ejercicio. Termino con enter, porque si le ponemos diferentes nombres se nos mezcla todo, mejor que estén ordenados justamente por el nombre que le vamos a dar. Ok, teníamos que buscar el menor, ¿verdad? Ah, pero yo tenía hechos, recién hicimos de buscar el mayor. Ah, pero era con ciclo incondicionado, condicionado era, ¿no? Con entrada condicionada. Bueno, empecemos de nuevo. Bueno, uno ya empieza a tratar de ahorrarse tiempo, ¿verdad? Entonces, dijimos que iba a haber un ingreso incondicionado. Bueno, vamos con el ciclo. Entonces, para y desde acá con enter, desde 1, doble clic hasta n con paso 1, enter. Entonces yo ahí lo que hago es ingresar con el ingreso incondicionado, voy ingresando en cada paso un valor de x. ¿Qué me está faltando? El ingreso de n. Ingreso la cantidad de números, enter. Ahí tengo ingreso incondicionado, pero para buscar el menor, ¿qué es lo que hacíamos? Al primer x lo ingresábamos afuera, bien, y lo guardábamos como menor. Entonces, me acuerdo, entonces el algoritmo, el ciclo, ahora comienza con i desde el valor inicial 2 hasta n, porque yo tengo que ingresar un x afuera, el primero, y tengo que decir que el menor es ese primer x que hemos ingresado. Y a continuación vamos haciendo todo esto, bien. Ingresamos los siguientes x hasta n dentro del ciclo. Para buscar el menor usamos la alternativa y la pregunta, estoy buscando el menor, entonces pregunto x menor que el menor, enter. Si eso es verdadero, salimos por el sí, entonces el menor ahora va a ser este valor. Uy, ¿qué hice acá? Va a ser este valor de x, bien, que se ha ingresado antes de la alternativa, enter. Y ahí tenemos ya ingreso incondicionado y tenemos la búsqueda del menor. Bien, ya está. Hasta ahí lo que habíamos dicho. Ahora nos falta contar los dígitos, ¿verdad? De ese menor. Bien, como necesito un contador, entonces aquí a continuación voy a poner lo que yo sé de un contador. Tiene que tener un valor inicial, enter. ¿Cuándo voy a contar el contador? Cuando yo ¿cuándo voy a contar? ¿Cuándo voy a usar el contador? Cuando vaya sacando los dígitos del menor. O sea que necesito poner abajo de esto toda la parte en que se descompone un número en su dígito. Entonces eso era con el ciclo condicionado, que se llama mientras aquí. Bien,
y lo escribo como me acuerdo y después lo voy completando. Yo me acuerdo que era un ciclo condicionado y que dentro del ciclo yo hacía x, no, perdón, el dígito lo calculaba con x mod 10, ¿sí? Hago lo que me acuerdo. Luego de eso, yo me acuerdo que actualizaba x, lo hicimos hace rato, no era con div porque acá no existe, pero era con trunc, entre paréntesis, x dividido 10, cerramos paréntesis, esto lo pongo aquí arriba, y la condición, y mostraba el dígito, bien, lo pongamos, hagamos cuenta que estamos en el papel, y no, perdón, este no va, lo tenemos al tachito de basura, era escribir, después de hacer esto, escribíamos el dígito, bien, y la condición, ahora sí me acuerdo, la condición era que ese x sea distinto de 0, enter. Bien, esta parte que hicimos ahora es la descomposición o la separación en dígitos. Ahora la pregunta es, acá yo estoy separando los dígitos y mostrando cada dígito de x. ¿Realmente de x tengo que hacer? No. ¿De quién tengo que hacerlo? Del menor. ¿Sí? Entonces, al que le tengo que contar los dígitos, separarlo y contar dígitos es al menor. Ok. Ahora, ¿cómo hacemos? Y tendríamos que reemplazar el menor hasta acá. Bien. Pero como el menor se me va a desarmar aquí, como habíamos visto con el número capicúa, a lo mejor convenga mostrar el menor antes de desarmarlo. Pongamos acá, menor, fuera del ciclo, aquí antes de contar. Bueno, bajemos ahora este para acá. Ahora sí, escribir el menor, y ahora el que voy a descomponer, reemplazo la variable, no es a x sino al menor. Ahora, acá hago doble clic, no voy a trabajar con x sino con el menor. Acá también voy a trabajar con el menor, enter. Bien, fíjense otra cosa, acá yo estoy descomponiendo el menor, bien. ¿Y para qué estoy descomponiendo el menor? Descomponiendo, separando en dígitos, digamos, al menor. ¿Qué quiero hacer con los dígitos? Y el problema me dice la cantidad, por eso yo puse mi contador acá en 0, bien. Entonces quiere decir que cada vez que yo saque un dígito, no necesito escribir el dígito. Yo que necesito, no necesito mostrarlo. Yo lo que necesito es contar. Entonces este escribir yo sé que me va a servir aquí abajo. Bien, lo saco. Lo que yo necesito es contar. Entonces aquí voy a hacer que el contador se incremente en 1. O sea, cuente 1 más. Bien. Ahí está, y lo que voy a mostrar al final va a ser el contador. Enter. A ver si está. Bien. La pregunta también que podría surgir es sacar, calcular el dígito con mod. ¿Yo lo necesito a ese dígito para algo? Pues no, porque cuando lo quito al dígito, con el div transformado acá en trunc de la división, ¿no? Entonces prácticamente este bloque como que no haría falta, porque al dígito no hago nada. Entonces este bloque también, si en principio lo puse, no es necesario y lo puedo quitar. Ya está. Ahora a lo mejor yo me olvide qué es lo que tengo que hacer. Acá hay un bloque especial que es este que tiene doble barrita, que es un bloque de comentario. Bien, entonces para no olvidarme lo vamos a poner acá abreviado, mostrar cantidad de dígitos del menor.
como para acordarme y tener dentro de los bloques escrito de qué es lo que hace esto. Bien, bueno, entonces vamos a hacer una ejecución paso a paso para ver si funciona. Ahí está. Bien, entonces va a leer la cantidad de números, la cantidad de dígitos la cantidad de números que vamos a ingresar. Y supongamos que ingresamos 4 números. Bien, a continuación me está pidiendo leer el primer valor de X. Para no confundirnos con el 4, vamos a usar números de dos dígitos o de 3 para no confundirnos con este 4 que pusimos al principio. Entonces supongamos que ingreso el 10. Bien, ahora me pide otro valor. Supongamos que el 10 tenía que ser al final, ¿verdad? Ya me equivoqué. Bueno, pongamos el 20. Me pide otro valor, pongamos el 15 y voy a tener que poner el 9 para que el sea el menor, no sea el 10 que salió primero, o lo podemos dejar así. Pongamos ahora 12. Bien, a continuación escribe el menor de lo que hemos ingresado, es ese 10, y fíjense cómo está ejecutando la descomposición en dígito, la separación en dígito, y al final me dice 2. Ok, es el 10 y tiene 2 dígitos. Ahí quedó. A ver si tengo, bueno, acá no tengo la opción para reiniciar, así que voy a cerrar y vamos a ejecutar directamente sin hacer el paso a paso. Y ahora sí vamos a poner, podemos poner más valores si quieren. Entonces bien, pongámosle 6 números, pongámosle 369 524 121, le pongamos 500, ya estamos con el 500, vamos a 789, le pongamos 111, uno más, 163. Ahí está. Bien, a ver que se vea todo. Entonces ingresamos 6 números, 1 2 3 4 5 6. Bien, de esos 6 el menor es el 11 y tiene 3 dígitos. Excelente. De igual modo podemos hacer la prueba de escritorio. Recuerden, cerramos acá en la X. Acá tenemos el pseudocódigo. Bien, y con la prueba de escritorio, fíjense quedó lo anterior. Hacemos clic en limpiar y acá podemos ir poniendo la variable X, agregamos la variable menor y agregamos el contador. Podemos también poner la variable Y, que es la que me va diciendo cuántos números van, y el contador. Bien, entonces comenzamos con otros valores. Pongamos 3 nada más. Entonces mi primer X, mi segundo X, mi tercer X. El menor es 562 en este ejemplo, y el contador, fíjese, está en 0 y empieza a recorrer. Se empieza a desarmar el menor. Fíjense cómo se va desarmando y cómo va aumentando el contador. Al final muestra el 3. Bien, excelente. Entonces cerramos esto. De aquí, de arriba del algoritmo, puedo copiar el nombre y ponérselo al archivo.
¿Ven? Ahí pegamos, ¿sí? Paste o pegar, clic derecho o combinación de teclas, guardamos y ese es el archivito que vamos a enviar. Excelente. Entonces recuerden, iniciales, guión bajo, TP6, guión bajo, perdón, ejercicios, estamos para enviar del 1 al 12 hasta el domingo, ¿no? Ya mañana va a estar activada la opción de envío para los que ya vayan terminando, los que todavía les falte. Ánimo, si se puede. Bueno, volvemos a la diapositiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Quedamos 7, habíamos llegado a ser 10, creo. Profe, el ejercicio 10 yo no lo entiendo muy mucho. Ok. Porque compone un número y compáralo uno por uno, no sé cómo es. Perdón, ¿me repetí el número? El 10. El 10. Bueno, ahora lo revisamos. Gracias. Bien. Fíjense que terminando la idea, ya lo hicimos. El plan, esa enumeración de los componentes es el plan. Bien, voy a hacer esto primero, después lo otro, o a lo mejor va en el van los dos juntos. Bien, entonces de eso resulta lo que nosotros hicimos. Bien, ahí está. Ok, o sea que la prueba de escritorio ahora es automática con PSeInt. Vamos al enunciado. Ejercicio 10 me decía, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Bien, excelente. Dado un número entero, determinar si sus dígitos están ordenados en forma ascendente. Ok. Descendente o desordenada. Bien. Para este problema entonces tenemos que aplicar, bien, aplicar lo que nosotros hemos venido haciendo siempre, que es, bien, qué es lo que hay que hacer. Primero, dato de entrada, dato de salida. A ver si me ve acá el liveboard. Acá lo tengo, el liveboard, para que escribamos. Excelente, ahora lo separamos. A ver, con el enunciado y el ahí está. Bien, así tenemos para hacer esto acá. Excelente. Esto lo ponemos por acá. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser el dato de salida? ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Cuál es el dato de salida? ¿Cuál es el resultado que se busca en este problema? Si el número está ordenado, desordenado, o ascendente o descendente. Exactamente. Puede ser un mensaje entonces que diga ascendente, descendente o desordenado. Bien. Pero ¿quién está en forma ascendente, descendente o desordenado? ¿Quién? Los dígitos del número. Exactamente. Pero ya tenemos. Entonces, como dato de salida, es un mensaje. Bien. Y tenemos tres posibilidades, que lo podemos poner así. Descendente, ascendente y desordenado. Ninguno, pongámosle también, podemos hacer. Entonces va a ser un mensaje nada más. Bien, ahí está. Uy, se nos fue alguien.
el dato de entrada para este problema, ¿cuál va a ser? Dato de entrada, solamente un número entero. Bueno. Ya lo puedo escribir ahí arribita. Número entero. Ahí se entiende un poco. Ahora la pregunta sería, ya sabemos cuál va a ser la entrada, cuál va a ser la salida. Bien. Y nos tenemos que plantear a continuación un caso de prueba. Para que de esta manera ver si estamos comprendiendo el problema. Como tenemos tres posibilidades en la salida, es ahí a donde dos casos de prueba no se quedan cortos, digamos. Tengo que plantear tres casos de prueba. Entonces, planteamos si este número X es el número 1, 2, 3, entonces la salida ¿cuál va a ser? ¿Qué va a decir? Dígito ordenado en forma ¿en qué forma están? En forma ascendente. Bien, ahí está. Ahora si para otro caso de prueba el X es el 9, 7, bueno, no tiene que ser consecutivo necesariamente. Pongamos ahí 9, 5, 1. Entonces la salida para este número sería dígitos ordenado en forma descendente. Y si tuviéramos el número 170, ¿cuál es el problema? Justamente no se ve ahí que haya que los dígitos vayan creciendo o vayan decreciendo. Entonces sería el caso en que los dígitos están desordenados. Bien, ahí está. Entonces, planteándote el ejemplo y el caso de prueba, es donde deberíamos descubrir la operación que hay que realizar. Pero por un lado, ya se nos asoma un componente. ¿Sí? ¿Cuál es el componente? Algo que ya sabemos hacer. Separar en dígitos. Exactamente. Tengo que separar en dígitos. Ok, entonces vamos a ir a la segunda. Vamos a borrar esto. Esto de la clase anterior. A ver, pero si lo muestro acá, me queda la vista, ¿no? Me queda el ejemplo ahí, más o menos se ve. Entonces, ¿qué haríamos acá entonces? ¿Cómo hago? Por un lado, sí, voy separando en dígito. Pero cuando separo en dígito, esa es una. Pero planteemos. Voy a poner el primer caso, el 123. Cuando yo haga la separación en dígito, en la primer vuelta, mi primer dígito que yo voy a tener va a ser el 3, porque siempre sacamos el dígito menos significativo. Bien, voy a poner sub 1, o sea, la primera vuelta cuando voy haciendo la descomposición o la separación. La segunda vuelta voy a tener este 2 y la tercera vuelta voy a tener el 1. Bien, ahora para decir
prestemos atención, para decir que este número, completamente todo el número, tiene sus dígitos ordenados en forma ascendente, ¿qué es lo que se está cumpliendo? ¿Qué se cumple? Fíjate vos. Para empezar, con este ejemplo, se cumple que el dígito 1, ¿qué pasa? Es mayor que el segundo dígito. Bien. Y luego, sabemos, se cumple que el dígito 2 es mayor que el tercer dígito. Si tuviéramos más dígitos, tendríamos que poner dígito 3 mayor que el dígito 4 y así. Bien. Entonces se cumple esto. De esto nosotros podemos concluir lo que habíamos dicho visualmente, que los dígitos tienen un orden, dijimos ascendente. Bien. Habíamos dicho eso. Ok. Si nosotros ponemos el otro número, estamos tratando de expresar lo que nosotros vemos, era el 951. Lo que nosotros vemos, que dijimos la computadora no ve, lo que hace es comparar, estamos tratando de expresarlo en forma de comparaciones y sabiendo de que de que vamos obteniendo un dígito a la vez. Entonces, para el otro caso, para el 951, ¿qué se cumple? Fíjate vos, el dígito, el primero que saquemos, ¿cómo es con relación al segundo? ¿Sí? Tenemos dígito, ahí lo vamos a poner así, al segundo. El 1 es menor que el 5. El 5 sería el segundo dígito que saquemos. Y a su vez, después cuando este segundo dígito que es el 5 es menor que el 9, que sería el tercer dígito. Fíjate vos que se cumple de esa manera. Si esto se cumple con todos los dígitos, que hay una relación así, que es menor, 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 entonces los dígitos de este número están en orden descendente. Bien. Y el caso que está desordenado no se cumple, no se mantiene, digamos. Una vez va a ser mayor, otra va a ser menor, entonces va a haber ahí un problema en que no se cumple la relación que hay entre dos dígitos de ese número, dos dígitos consecutivos. Bien. Ahora, el tema es cómo lo meto esto en un ciclo. Y esa es la creatividad, ¿no? ¿Cómo hacemos? Yo sé que mi diagrama de descomposición de dígito va sacando un dígito a la vez. Bien. Pero para poder sacar estas conclusiones, que es lo que me piden en la salida, yo necesito dos dígitos. No necesito, uno no me basta, yo necesito el dígito 1 con el dígito 2, ¿sí? Dígito 1 con el dígito 2, después necesito el 2 con el 3, y si hubiera un 3 con un cuarto dígito, ¿ven? Entonces lo que yo puedo hacer es justamente manejar dos dígitos, y como sé que en un ciclo yo saco un dígito, sacar el primero fuera del ciclo. Nosotros, si vamos a ver la separación de dígitos, tendríamos que al primer dígito sacarlo fuera del ciclo condicionado, de modo tal que dentro del ciclo yo sacaría el segundo dígito y podría compararlo con el primero. Podría hacer esta pregunta, bien,
dígito 1 mayor que dígito 2, estamos en orden ascendente. Pero como tengo tres posibilidades, si vamos por el sí, sabemos que estamos en ascendente. Si vamos por el no, tendría que preguntar si dígito 1 es menor que dígito 2 y vamos a ver que vamos por el descendente. En la siguiente vuelta del ciclo de separación de dígito estaremos obteniendo el tercer dígito. Bien, pero tengo que comparar el tercero con el segundo. Bien, pero solamente tengo dos variables, entonces lo que tendré que hacer es pasar, actualizar el valor del dígito 1 guardando el dígito 2, digamos, haciendo un pasaje para poder mantener la comparación con la misma variable. Bien, dicho de otra manera, dígito 2 guardaría dígito 1, bien, antes de volver al ciclo. Así siempre hago la pregunta con dígito 2 y dígito 1. Expresemos eso, a ver, en la nueva página. Expresemos eso que hemos dicho en el diagrama. A ver si me aparece acá. Estoy esperando que me aparezca en el celular. Bueno, lo pongo más en el celular, a ver. Entonces, si lo expresamos, ¿me aparece? Sí. Ahí está. Bien. Vamos a hacer clear de esto, ponemos lápiz. Ok. Entonces, si vamos a plantear la parte de la descomposición de dígito nada más. Entonces yo a mi x pongo la condición es que sea distinto de 0. Bien, yo lo que hacía era sacar el dígito menos significativo, calcularlo y después quitarlo con el div 10. Y creo que lo escribí muy grande, pero bueno, la idea tampoco es que lo resuelva yo, sino que quede planteado para que lo termine. Bien, entonces estamos diciendo que a ver, subimos, ahí está. Estamos diciendo que esta pregunta, dígito 1 mayor que dígito 2 o dígito 1 menor que dígito 2, la tengo que hacer siempre. A ver si me da espacio. Acá, entonces, después de encontrar el dígito, entonces yo lo que debería hacer es preguntar, dígito 1 es mayor que dígito 2. Ah, bien, pero ¿quién es el dígito 2? Dijimos que el dígito 1 teníamos que sacarlo afuera y el dígito 2 lo sacamos dentro del ciclo. Entonces, este dígito 2, calcularlo, este dígito que está dentro del ciclo va a ser mi dígito 2. Bien, y el dígito 1 tendría que hacerlo afuera. Entonces ahí afuera tendría que hacer dígito 1 x mod 10, con eso lo calculo, y también debería hacer otro bloque, yo lo voy a escribir a la par porque no me queda lugar, la actualización de x operado con div 10. Bien, esto tendría que estar ahí arriba antes. Ahora sí, antes de entrar al ciclo saco el primer dígito y dentro del ciclo saco el segundo dígito, actualizo x y tengo que hacer la pregunta. Bien,
dígito 1 es mayor que dígito 2. Si es sí, estamos yendo por el ascendente. Bien, estamos yendo por el ascendente. Si es no, tengo que saber la otra alternativa, si es menor. Bien, o sea que acá convenimos que es un borrador. Entonces acá tendría que hacer la pregunta, la otra alternativa. Dígito 1, perdón. ¿Se ve ahí? Sí. Dígito 1 menor que dígito 2. Bien. Y acá va a ser la cuestión. Ahí estoy ya planteando las condiciones, las alternativas. Bien. La pregunta es, ¿cómo hago para saber que siempre he salido, si siempre salgo por el sí en esta primera pregunta, voy a saber que los dígitos están ordenados en forma ascendente? Bien. Ahora si salgo por el no, tengo otra vez dos posibilidades. Bien. Y tendría por aquí, si salgo siempre por este sí, voy a tener que los dígitos están, o sea, si primero es no y después sí, o sea, la primera pregunta respondemos no, a la segunda pregunta respondemos que sí. Si siempre voy por este camino, bien, voy a saber que los números están en forma descendente. Bien. ¿Y cómo voy a saber si están ordenados o desordenados? Mejor dicho, ¿cómo saber si están desordenados? ¿Qué número habíamos planteado? Con el 170, ¿no? Voy a volver a esta. ¿Qué pasa con el 170? Voy a escribir aquí abajito. ¿Qué pasa con el 170? Sabemos que el dígito, acá se va a cumplir que el dígito 1 es menor que el dígito 2. Bien. Y el dígito 2, ¿qué pasa con el dígito 2? El dígito 2 es mayor que el dígito 1. Fíjense, en un momento fue mayor, pero ponemos con el dígito 2 es mayor que el dígito 3, le llamamos. Ahí está. Entonces, una vez fue mayor, una vez fue menor, mejor dicho, y la otra vez fue mayor. Y ahí entonces ya decimos que está desordenado cuando se nos da este caso. ¿Cuál sería ese caso? Vamos a ver el camino. Ya con eso queda planteado el ejercicio. Sí, fíjense, si siempre salgo por acá, voy a estar seguro de que el orden es ascendente. Si siempre salgo por acá, voy a estar seguro que el orden es descendente. Y como acabamos de ver recién con el ejemplo del número 170, una vez voy a pasar por acá y otra vez voy a pasar por acá. Bien, una vez voy a pasar por acá y otra vez voy a pasar por acá. Y ahí está la pregunta: ¿cómo sé? ¿Qué puedo usar yo para saber si siempre pasé por uno de estos caminos, o si alguna vez pasé por un camino y otra vez pasé por otro camino, que pasé por los dos? Bien, ¿qué cosa tengo que usar para poder determinar eso? Es la pregunta que la dejamos planteada. No sé si tenés alguna idea y querés comentarla ahora, o si tenés alguna pregunta al respecto. ¿Qué parece? No me acuerdo quién le había preguntado. Acá dice Torres, ¿no? No se me ocurre nada. Una bandera, no sé. Muy bien, una bandera, está bien. Pero ¿qué pasa con la bandera?
La bandera tiene solamente... Necesito, ¿no? ¿Para el descendente? Exactamente, bueno, la bandera tiene dos valores, 0 o 1. Bien, si vos ponemos en 0, significa no pasó por acá. Si ponemos en 1, pasó por aquí. Bien, entonces lo que decíamos, si alguna vez pasa por el mayor, ponemos bandera en 1. ¿Y cómo vamos a saber si pasa por el menor, por la condición de menor? Y bueno, podríamos pensar en otra bandera que justamente diga, cuando pase por acá le pone un 1. Entonces tengo dos banderas, bien, una para marcar cuando pasa por el mayor y otra para marcar cuando pasa por el menor, bandera en 1. Comenzarán las dos al principio en 0. Bien, ahora, ¿cuál sería la pregunta final? Después de hacer la descomposición, saliendo del ciclo de separación de dígito, tendríamos que hacer una pregunta. ¿Cuál sería? ¿En qué condición quedó la bandera después de que cicló todos los dígitos? Exactamente. ¿Y cuál? Profe, Sí, tengo una pregunta. En caso de que el número tenga el mismo dígito repetido, por ejemplo, el 2, 3, 3, 3, 1, ¿queda como descendente o lo toma como desordenado? no, en ese caso 2, 3, 3, 1 está desordenado, pero si fuera 1, 2, 2, 3, ese es ascendente. O si tenés, Me mató, no entendí. claro, No entendí. o sea, si tenés 1, después tenés 4, 4 y después tenés 9, están ascendentes. 1, 4, 4, 9. Es ascendente, por más que los dos del medio sean iguales. Ah, ya está, listo. Entonces la condición, en la alternativa, vos en vez de preguntar dígito 1 mayor que dígito 2, va a tener que preguntar dígito 1 mayor o igual que dígito 2. Y en la segunda alternativa también ponerle un igual. La pregunta sería entonces, mejor dicho, el tema, el último bloque ya para la salida, determinar la salida, tendrías que ver cómo quedaron las banderas. Como tenés dos banderas, ¿cuántas posibilidades hay? 2, 0 o 1. Las banderas son como la variable del álgebra de Boole, ¿te acordás? Si tenés dos variables booleanas, tenés 4 posibilidades. Que las dos salgan 0, que salga 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces vos tenés que preguntar ahí cuáles son las que te interesan. El 0, perdón. Sí, habla. Entonces, el 0, 0 nunca va a tener porque comienzan en 0, pero cuando vos vas comparando los dígitos, siempre alguno va a ser mayor o igual que el otro o menor o igual que el otro. O sea que el 0, 0 medio que no se daría. El 1, 1 sí se va a dar. ¿Cuándo se va a dar? Cuando pase. Desordenado. Exacto. Número desordenado. Exactamente, porque una vez pasó por mayor igual y otra vez por menor igual. Y así, ya en las otras dos en las otras dos posibilidades, tendrías vos la forma de saber si solamente una está en 0, sería ascendente, o la otra, perdón, en 1, o la otra solamente está en 1, ya estaría en descendente. Y ahí queda. Bien, el tema sería, bueno, poder plantear la prueba de escritorio del análisis que hicimos una vez que pasé el diagrama en PSeInt. Bueno, entonces así terminamos hoy, digamos, con esto de pensar los problemas, ¿sí? Usando, recordando, habiendo estudiado los componentes que se fueron dando en teoría y lo que, bueno, yo le fui dejando también en la diapositiva
eh, ustedes al ir viendo los demás problemas tienen que ser capaces de descubrir justamente que se están usando esos componentes. La mayoría son así. La mayoría están pensados de esa manera para que ustedes didácticamente apliquen, ¿no? Apliquen lo que van aprendiendo en los nuevos problemas y combinando. ¿Sí? Los componentes no van uno detrás de, arriba del otro, se van mezclando, ¿no? Y se van quitando alguna cosa que ya no se necesita, se van cambiando a lo mejor la variable, pero la forma queda. Entonces, bueno, cualquier consulta, pregunta, ya saben, lo escriben en el grupo de Facebook. Ya van a tener habilitado a partir de mañana la entrega de los ejercicios del 1 al 12, el archivo de PCIN con el diagrama. Recuerden la forma de poner el nombre del archivo y el PDF con la prueba de escritorio manual. Bien, una vez que lo hacen en el PCIN, ven que funciona, bueno, lo estudiamos. ¿Cómo lo estudiamos? Con prueba de escritorio en el papel. Y bueno, espero que así esta segunda semana, digamos, podamos terminar ya con esos componentes estudiados y sabiéndolo aplicar en los diferentes problemas. Y ya la semana que viene nos vamos a abocar a los problemas que tenemos a partir del 12, del 13 y a lo mejor alguna variante como para ir haciendo más entretenido la clase, ¿no? Igual espero que planteen las dudas, como les decía en el grupo, así antes de la clase, cosa de prepararle un ejemplo y poder verlo entre todos. Bien, espero que tengan linda tarde, y nos estamos viendo en esta modalidad la semana que viene, pero seguimos en contacto a través de las redes. Nos vemos. Bueno, gracias. Chao. En un rato subo la grabación una vez que esté